Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro mensaje del día de hoy, domingo 31 de agosto. Seguimos viendo el orden de Dios, el orden según Dios y el orden en esta hora según nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestra referencia eterna y va a ser nuestra referencia perfecta porque nunca se equivocó, nunca se equivocó y siempre estuvo en orden y en el orden de Dios. Entonces, hoy veremos un pasaje más donde nos enseña precisamente ese orden, cómo estar en ese orden, cómo permanecer en ese orden, que es importante, y cómo perdemos el orden. Hoy veremos cómo hay una línea muy delgada en la cual podemos perder el orden y perdernos. Perder el orden y perdernos, eso es importante para que no caigamos en eso. Pero antes de eso vamos a orar, vamos a pedirle a Dios de su gracia, de su bendición, y vamos a decirle: maravilloso Señor, en tus manos estamos, Señor, en tus manos de amor y de bondad, y queremos pedirte abras nuestro corazón, Señor, abras nuestro entendimiento, y seas tú, Señor, verdaderamente quien dirija nuestras vidas día con día. Seas tú quien nos enseñe y quien nos permita, Señor, llegar a la meta. Que este propósito no se nos olvide, Señor. Que en medio de nuestra vida, de nuestro desierto, de nuestras proezas, de nuestras victorias, no se nos olvide que tenemos una meta perfecta, una meta santa en ti, Señor. Humildemente nos ponemos en tus manos y te pedimos de tu gracia y tu bendición para que tú nos hables, tú nos escuches, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como les decía, el Señor Jesús va a ser nuestra referencia. Si tú en algún momento dado dices: ¿qué debo de hacer en esta situación? Es muy sencilla. ¿Qué haría el Señor Jesús en esta situación? Es que no sé cómo proceder aquí. ¿Cómo procedería el Señor Jesús? Y recuerda que el Señor Jesús está en tu corazón, está en mi corazón. Él es un Dios vivo, Él es un Dios eterno y Él está ahí. Él está ahí para darnos la dirección perfecta, la dirección que no nos va a hacer equivocarnos. Amén. Por otro lado, queridos hermanos, si tuviéramos alguna duda, el Señor y el Señor Jesús provocó suspiros de amor en el corazón de Dios. Provocó suspiros de amor en el corazón de nuestro Dios eterno. Y esos suspiros no se pudieron quedar en solamente esos suspiros de amor, sino que Dios declaró su amor eterno, diciendo: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Porque Él hace siempre lo que a mí me agrada. Este es mi mejor Hijo. Queridos hermanos, a lo largo de su ministerio, Dios aprobó la vida, los hechos, las palabras del Señor Jesús. Entonces, ¿qué más? ¿A dónde más podremos ir? Sino solamente a Él. Y estas declaraciones como estas estuvieron acompañados en el ministerio del Señor Jesús y lo fortalecieron, dándole nuevas fuerzas para vencer y derramando su gloria en el Cordero de Dios. Luego entonces en Él encontraremos el camino seguro, el camino derecho, sin desviaciones ni vueltas, para ir rumbo a la eternidad, que es Él es el mejor GPS en que podemos confiar. Y Él se ganó todo esto porque siempre estuvo en orden, siempre estuvo listo para obedecer, siempre estuvo listo anteponiendo su voluntad, anteponiendo sus pensamientos antes que la voluntad de Dios.
Él siempre dijo, heme aquí, está bien, hagámoslo. Recordemos a los hombres de fe. Los hombres de fe imitaron al Señor Jesús. Y la palabra dice que cuando ellos oyeron la voz de Jesús, cuando ellos oyeron la voz de Dios, no pospusieron el mandamiento, sino que muy de mañana, y tomando manos a la obra, dejando todo lo que estaban haciendo, le siguieron. Esa es la clave, estar listos diciendo, sí Señor, heme aquí, envíame a mí, lo que tú digas, lo que tú quieras. Este es el indicador que estamos en orden. Si nosotros no posponemos el mandato de Dios, si nosotros sabiendo hacer lo bueno lo hacemos, podemos darnos una palomita, estamos en orden. Pero si nosotros en lugar de eso ponemos peros, es que sí, pero después de, es que tengo dudas, sí podemos tener dudas, claro que sí. Pero en ese momento, delante de Dios, podemos aclararlas en un segundo y Dios nos las va a aclarar. Pero cuando yo uso la duda como pretexto para no hacer la voluntad de Dios, como pretexto para hacer lo que yo quiero hacer, en ese momento no estamos en orden. Si yo antepongo mis ideas, si yo digo, sí Señor, cómo no, yo lo voy a hacer, y no lo hago, pero si no pospongo la obediencia, sino que pongo manos a la obra, entonces estaré en orden y Dios me va a dar sabiduría para hacerlo y Dios no nos va a dejar solos, sino que nos va a enseñar el interior de su corazón. Y vamos a levantar sus píos como el rey David, que en repetidas ocasiones Dios dijo, mi siervo David, que tiene un corazón conforme a mi corazón, al corazón de Dios. Y bien, sin más preámbulos, yo quisiera que buscáramos, por favor, San Mateo, permítanme. Vamos a ver hoy la parábola del buen samaritano. Y perdón que me perdí la cita, aunque aquí la tengo. Perdón, San Lucas capítulo 10, versículos San Lucas 10, versículos, por favor, del 25, San Lucas 10, versículos del 25 al 42. Así es. Dice la palabra de Dios así. Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero por el mismo camino descendieron, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, ciertamente, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó. Ni siquiera mencionó el samaritano. Era indigno. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Queridos hermanos, qué importante es estar en orden. La vida misma es una prueba. La vida misma, cada momento es una prueba donde nosotros tenemos que pasarla. O podemos pasarla, podemos reprobarla. Y vean ustedes, 3 personas. El Señor Jesús lo hizo a propósito, porque esto nos va a enseñar a nosotros a estar en orden. 3 personas. Un intérprete de la ley. 3 personas. Venía y dijo, me estoy perdiendo entre mis apuntes, pero aquí estoy. Y aconteció que un sacerdote, ¿verdad?, iba de camino y viendo al herido, viendo al prójimo, pasó de largo. Después un levita y viéndole, pasó de largo. Pero después vino un samaritano. Y todos sabemos el trasfondo de los samaritanos. Hombres impíos, hombres que se mezclaron, ¿verdad?, con paganos, y de ahí nacieron los samaritanos. Eran mitad judíos, mitad paganos, y tenían también así su corazón dividido. Entonces, los judíos, los sacerdotes de aquel entonces, los fariseos de aquel entonces, los odiaban tanto, vean ustedes, esa era la palabra, y los menospreciaban tanto que ni siquiera pronunciaban su nombre, ni siquiera decían Samaria, no, porque se contaminaban. Pero ese samaritano nos enseña lo que es obedecer a Dios, lo que es estar en orden. Un sacerdote, un levita, que conocían la ley de Dios, que se dedicaban en cuerpo y alma a predicar de Dios, que servían en la iglesia de aquel entonces, que servían al pueblo, que guiaban en un momento dado al pueblo a la presencia de Dios. Se presentaron con un hombre herido, con un hombre necesitado, con un hombre que podría perder la vida.
porque había sido golpeado, ultrajado, robado y dejado medio muerto. Pero al verlo, dijeron, no lo sé, y aquí yo quiero poner mis pensamientos, pero los hechos dicen más que mis pensamientos. Al verlo, dijeron, no tengo tiempo. Uno de los primeros pretextos que nos vienen a la mente. Al verlo, dijeron, que otro se ocupe. Esto no es para mí. Al verlo, dijeron, ¿cómo voy a mancharme tocando a este hombre que no sé qué le pasó, por qué le pasó? A lo mejor Dios le dio un castigo, a lo mejor Dios lo tiene así por algún motivo y yo me voy a contaminar. No, yo no me meto. Yo no me ensucio. Yo no participo. Y vean cómo esta situación los alejó de Dios, del Dios mismo. Pero pasando por ahí, un samaritano, que igual que tú y que igual que yo sabe lo que es bueno, que igual que tú y que igual que yo tiene la ley escrita en el corazón. Este samaritano, dice la palabra de Dios, fue movido a misericordia. Este samaritano fue movido a misericordia. Queridos hermanos, qué importante es poder estar con el radar prendido. Qué importante es ser sensibles a la voz de Dios. El rey Saúl perdió el reino, perdió la vida, se volvió loco porque estuvo en desorden y perdió el radar de Dios. El rey David, sí, el rey David perdió el reino por un momento. Perdió la paz. Anduvo huyendo por estar en desorden y perder la sensibilidad de la voz de Dios. Pero este samaritano estaba listo y atento. Pero este samaritano no podía dejar pasar a un herido. No podía dejar a un hermano herido. Él no sabía si él era samaritano o si no era samaritano. No le importaba. Él sabía algo. Haz el bien sin saber a quién. Él sabía algo. Ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y él se vio. ¿Qué pasaría si yo estuviera en ese lugar? Yo hubiera querido que alguien me echara la mano. ¿Qué pasaría si hubiera pasado esto a mí? Yo hubiera querido que alguien me hubiera echado la mano. Al principio, al llegar aquí a Canadá, pude ver a esos samaritanos rodeándome. Los primeros minutos en Canadá para mí fueron frustrantes porque no sabía inglés y yo quería un café, yo quería un pan, yo quería comer. Viajé toda la noche y yo tenía hambre. Entonces me formé en una cafetería que aquí en Canadá es como los Oxxos en México. Hay en donde quiera hay un Tim Hortons. Y venden café muy rico, venden también comida, venden de todo. Y bueno, y estaba yo muy nervioso, formado y había mucha fila. Y yo dije, ¿cómo le voy a decir a la señorita que quiere un café y quiere una hamburguesa? ¿Cómo? Entonces empecé a traducirlo y empecé a repetirlo. Empecé a traducirlo con mi celular y a repetirlo, pero yo no sabía que atrás de mí había un argentino que estaba escuchándome y me dijo, oye pibe, no te preocupes, ¿qué es lo que tú vas a querer? Y ya le dije,
yo ahorita te ordeno, ya después con calma tú aprenderás. Hermanos, qué bonito sentí. Me salvó literalmente. Desayuné rico en lo que venían por mí y bueno, ya me seguí mi camino. Posteriormente, bueno, yo empecé a trabajar, pero no tenía carro y tenía yo la aplicación sí del bus, pero generalmente se me iba el bus. En repetidas ocasiones se me fue el bus. La primera vez que se me fue el bus, por cacho y llego, fueron 5 segundos que llegué tarde. El bus todavía me vio, pero como yo no estaba en la parada, se fue de largo. Y en eso, una canadiense que me vio, iba saliendo de su casa, me vio y me dijo, don't worry, come on. Y entonces le dije, no problem, espero el otro bus. I am stopped del otro bus. Y me dijo, no, come on. Y ya me llevó, le dije, ¿vamos a alcanzar el bus? Me dijo, no, you work, te llevo a tu trabajo. Le dije, pero es que está de este lado, no importa, yo te llevo a tu trabajo. Llevaba a los niños, creo que a la guardería, o al kinder, pero agarró, se desvió y me llevó a mi trabajo. Qué bonito. Tengo un vecino, es italiano, y desde que llegué me dio un buen recibimiento y aparte nos ayuda siempre. Entonces, para variar, se me fue el bus y él iba saliendo de su casa y me dijo, él medio habla español, entonces me dijo, amigo, vente, yo te llevo. Y le dije, pero yo voy de este lado, ¿tú para dónde vas? No te preocupes, ¿para dónde vas? Yo te llevo. Y me llevó a mi trabajo también. Hermanos, el buen samaritano. Y así me he encontrado varios, los canadienses, el argentino, el italiano, y después me encontré en Toronto, perdido en Toronto, me encontré a un ecuatoriano. Y con mi poco inglés le dije, I'm sorry, you hear the subway? Y me dijo, no te preocupes, hablo español, soy de Ecuador. ¿Para qué estación vas? Ya le dije, voy para tal estación. Dice, mira, el metro está de este lado y yo voy para allá precisamente, yo te llevo, vente, vámonos. Y ya me dio el tour en el metro de Toronto. Hermanos, Dios se agrada de los buenos samaritanos. Dios se agrada de tener un corazón sensible. Dios se agrada de tener un corazón obediente. Pero vean qué obediencia la del samaritano. Vean qué obediencia la de este siervo de Dios. Pero él fue movido a misericordia. ¿Qué nos estorba ser tocados por Dios? Mis ideas preconcebidas. ¿Qué nos estorba ser tocados por Dios? Mis pretextos. ¿Qué nos estorba ser tocados por Dios? Que me crea más que los demás. ¿Cómo me voy a ensuciar con un samaritano? Es porque lo tengo que cargar, lo tengo que auxiliar, lo tengo que abrazar. ¿Cómo? Mas el samaritano fue movido a misericordia y fue tocado por Dios. Cuando aprendemos esto, hermanos, el Señor nos va a abrazar. El Señor nos va a dar de su presencia en la oración, en la lectura, en la predicación, en la comunión. Necesitamos ser sensibles. Necesitamos dejar que Dios nos guíe. Sentir en nosotros la voluntad de Dios antes que la nuestra.
¿Y cómo se hace eso? En cualquier circunstancia, pregúntale a Dios qué quiere, qué quieres que haga, Señor. ¿Qué debo de hacer en este momento? ¿Cuál es tu voluntad? Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia. Entonces Jesús nos dice: ve tú y haz lo mismo. Usa misericordia. Ve tú y ponte en orden. Usa misericordia. Dice el Señor que pobres siempre estarán alrededor nuestro para nuestra bendición. Yo soy pobre, pero siempre habrá uno más pobre que yo para bendición mía, donde yo puedo ayudarle, donde yo podré brindarle la mano y demostrarle que no hay Dios como nuestro Dios. Amén. ¿Saben qué dije cuando los samaritanos me apoyaron a mi llegada a Canadá? Cuando se me iba el bus, cuando no podía yo hablar, un día tramitando mi licencia aquí en Canadá, se me fue el internet. No tenía yo traductor. Y la señorita tenía mucha gente que atender y yo no podía expresarme y ella no me podía entender. Y entonces la señorita dijo: ¿alguien sabe hablar español? En inglés. Y a un lado mío había una colombiana. Sí, señor, yo sé. Dígame usted, ¿qué quiere que le preguntemos? Y me empezó a traducirme. Y asunto arreglado. Hermanos, ¿y saben yo qué sentí? Lo primero que vino a mi mente: gracias, Señor, porque tú la pusiste en mi camino. Gracias, Señor, porque tú lo pusiste en mi camino. ¿Saben qué dijo el herido? Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque no hay otro Dios tan grande como tú. Gracias porque tú nunca nos dejas solos. Y mira, aunque el levita, aunque el sacerdote, aunque estos siervos de Dios no me hagan caso, tú tienes una persona, tú tienes, Señor, alguien siempre, pero tú nunca dejas de proveer salud, bienestar, comida, ropa, dinero, de todo, porque así es nuestro Dios. Y Dios quiere que tú estés en orden, y Dios quiere que tú seas ese samaritano, ese instrumento de Dios para que Él sea glorificado, ese instrumento de Dios para que salgan suspiros del hombre, suspiros de amor hacia Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, porque solo tú me oíste, viste mi necesidad y me mandaste a este samaritano, me mandaste a este italiano, me mandaste a la colombiana, me mandaste. Hermanos, así es. El primero en ser glorificado es Dios. El primero en ser reconocido es Dios. Alabado sea su nombre. ¿Qué es lo que nos pone en desorden? Mis pensamientos, mis ideas. Es que yo ensuciarme, yo participar de esto, yo, será para mí que soy un ministro, que tengo un lugar, que tengo una posición, ¿será para mí? Pues sí, sí es para ti. Si estás ante la oportunidad de echarle la mano a alguien, es para ti. Veamos qué más nos quita esta bendición de estar en orden y en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios: después de esto, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor:
¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, ay Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pero ¿qué otra cosa nos aparta de la preciosa voluntad de Dios y nos pone en desorden? Número 1, el afán. Número 2, el que dirán. Número 3, mi carne. Hermanos, Marta estaba afanada. La casa no estaba en el mejor orden posible. La casa había sido premiada porque estaba ahí la bendición de Dios. Y ella quería servir a todos, quería darles a todos, lavarles los pies a todos, ¿verdad? Proveerles de agua y jabón para lavarse las manos 7 veces a todos los que venían con Jesús, darles de comer. Y ella lo estaba haciendo toda mientras su hermanita se olvidó de todos. Se olvidó de la casa, se olvidó de la comida, se olvidó del servicio y se sentó a escuchar al Señor Jesús. Y tal vez Marta le hacía gestos y le hacía señas. ¡Ey, ayúdame! ¡Ey, qué haces ahí! Somos las anfitrionas, ¿tú qué haces ahí? Y María, yo, atenta al Señor. Yo, lista, con mis ojos puestos en Jesús. Esta es la clave. Tener los ojos siempre puestos en Jesús. ¿Y va a haber cosas que me van a distraer? Sí. ¿Y va a haber cosas que van a robar mi tiempo y mi atención? Sí. Pero si a eso yo le añado el afán, porque quiero decirles que el afán lo creas tú mismo. Y tú te haces ideas. Es que esto es importante, es que esto, es que estar a la moda, es que estar en forma, es que sí es importante, pero tiene un nivel de importancia. Y cuando Dios está frente a nosotros, cuando Dios está para nosotros, es importante estar para Dios. ¿Qué me roba? ¿Qué me roba el estar en orden con Dios? El afán. El qué dirán. Me importa más el qué dirán. Me importa más mi carne. Y en el afán y entre el qué dirán y entre la carne cometemos locuras. Pero locuras. Entre el afán y todo esto cometemos locuras que después nos van a llevar a la perdición. Querido hermano, querida hermana, ¿quieres estar en orden? ¿Quieres ser tocado por Dios? ¿Quieres ser movido a misericordia? Movido, tocado. El samaritano fue tocado por Dios. Ni el mucho estudio de la palabra. Ojo, es necesario, sí. Pero ni el mucho estudio de la palabra, ni consagrar mi vida a mi manera, ni hacerme de una religión a mi manera, es garantía de ser tocado por Dios. Pero cuando leemos la palabra de Dios, cuando buscamos a Dios en base a la voluntad de Dios y nos comemos esa palabra y la llevamos por obra y nos mantenemos en orden con Dios, vamos a ser tocados por Dios y vamos a ser movidos a misericordia y vamos a ver cómo a nuestro alrededor hay mucha gente, cómo a nuestro alrededor hay muchas personas a las cuales podemos ayudar
a las cuales podemos provocar un suspiro para Dios y decirle gloria a Dios, y que digan gloria a Dios por este hermano, gloria a Dios por esta hermana, gloria a Dios porque tú lo pusiste, porque tú permitiste que me hablara, porque tú lo trajiste para que me ayudara, por esto, por eso, porque Dios te va a mover en el momento indicado, porque Dios te va a mover en el momento preciso de la necesidad. Así es Él. Queridos hermanos, ¿quieres estar en orden como Jesús estuvo en toda su vida? ¿Quieres caminar derechito a la vida eterna? Aprende a ser tocado por Dios. ¿Cómo? No dejando atrás tus ideas preconcebidas, dejando atrás tus afanes, dejando atrás todo lo que te estorba y diciéndole, Señor, en esta situación, ¿qué quieres que yo haga? En esta situación, ¿qué quieres? Yo quiero ser tocado por ti. Maravilloso Señor. Yo quiero ser tocado por ti, Señor. Quiero ser movido a misericordia una y otra y otra y otra vez, Señor. Toca nuestras vidas. Toca la vida de mis hermanas. Toca la vida de mis hermanos. Tócalo, Señor. Que nuestra vida, Señor, pueda, solo por tu gracia y tu misericordia, provocar un suspiro tuyo hacia nuestra vida. Y que podamos nosotros ser movidos a misericordia y provocar suspiros en la gente por nosotros. Porque tú te estás moviendo en nosotros, porque tú estás pagando sus cuentas, porque tú estás dándonos de tu luz y de tu misericordia. Sí, Señor. Yo quiero ser movido a misericordia por tu grande amor, por tu grande bondad, por tu grande fidelidad. Y quiero que seas tú quien nos dé de tu gracia día con día y que tu nombre sea glorificado, como este samaritano, que tu nombre sea glorificado, Señor, como este samaritano, Señor, que fue movido a misericordia. Sí, mi Dios, te lo pido humildemente en el nombre precioso y santo de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Recordemos que el próximo domingo estaremos viendo el orden de Dios ahora según el Espíritu Santo. Ya lo vimos según Dios, según el Señor Jesús. Ahora lo veremos según el Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo hay joyas preciosas que Dios quiere colocar en tu corazón y en mi corazón. Y que Dios quiere hacerlas vivas en nuestras vidas. Por su grande, por su inmensa misericordia. Amén. No porque seamos grandes alumnos o porque seamos muy estudiosos, no. Sino porque Dios en su grande misericordia nos pone en el momento, en el tiempo indicado, para que su nombre sea glorificado. Amén, Señor. Que ese sea el reto para tu vida y para la mía en esta semana. Ser tocados por Dios y ser obedientes para su honra y su gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. No falten a sus iglesias y que Dios les hable hoy a cada uno de ustedes. Amén.